Bueno, buen día. Mi nombre es Cristian Eduardo Toro, estudiante del programa de Administración de Empresas con la tutora Ivonne Paola Ubaque. Para esta actividad, mi indicador seleccionado es inflación para la actividad de midiendo la economía nacional. Bueno, el indicador que es y por qué es importante para la economía colombiana. La inflación se puede pensar como el incremento generalizado de los precios de los bienes y servicios en un tiempo determinado, o también se puede ver como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, del dinero. Eh, este indicador es importante para la economía colombiana y para cualquier economía del mundo porque es la forma como se mide, pues digamos, el valor de la moneda, y esto influye directamente en el poder adquisitivo de las familias, en qué tantos productos o qué tantos servicios adquieren o cuáles dejan de adquirir. Es importante para las empresas, para los temas de inversión, para operaciones de expansión de las empresas. Eso tiene que ver directamente con el nivel de vida y la calidad de vida que tienen las personas, las familias y la sociedad en general. Afecta pues los ahorros, el patrimonio de las personas, y tiene que ver directamente pues con la pobreza, ¿no? Entonces digamos que es un indicador bastante importante, como digo, no solo para la economía colombiana, sino pues para todos los países del mundo. Bueno, la fórmula con la que se calcula la inflación es básicamente una comparación del precio actual de dicho bien o dicho servicio en comparación con su precio anterior. Y esto dice así: inflación es igual al precio actual menos el precio anterior dividido sobre el precio anterior multiplicado por 100. Aquí doy un ejemplo concreto. Si una canasta costaba 100.000 pesos colombianos, y ahora esa misma canasta cuesta 110.000 pesos, es decir, unos 6 meses después o de un cambio de año. La inflación entonces equivale al 10%. Un dato curioso aquí es que, aparte de ser un indicador macroeconómico muy importante, esta fórmula sirve incluso para los negocios, para las empresas, como una estrategia de fijación de precios para sus mercancías, o para ver, digamos, la variación de los precios de sus productos ofertados en el mercado. Me parece bastante interesante y útil. Bueno, el primer gráfico, aquí lo que quiero es mostrar el comportamiento del indicador de la inflación en Colombia. Y los datos muestran que entre 2020 y 2022 la inflación en Colombia aumentó, pasando de un 1.61% en 2020 a 5.62% en 2021. Recordemos que en el 2020 existió, o bueno, se dio la situación de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, y bueno, esto causó que la economía pues incrementara sus precios, porque muchos negocios cerraron, hubo cuarentena, hubo bajas en la producción de muchas mercancías, por ende las existencias que quedaban, ley de oferta y demanda, empezaron a escasear, y con eso subía el precio y pues se eleva el costo de vida general. También cabe mencionar que en este tiempo el presidente Iván Duque en su momento ayudó a subsidiar el tema de los combustibles. Es un determinante fundamental para el tema de los transportes en el país, y gracias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se pudo subsidiar a nivel interno el precio de la gasolina, en comparación, digamos, para que la gente aquí dentro del país no pagara lo mismo que pues, se paga el combustible a precios internacionales. Eh, Vemos aquí también en los datos entonces que alcanzó un pico de 13.12% en 2022, y siendo su nivel más alto en los últimos años. Ya en 2023 comenzó a disminuir, primero a un 9.28%, y para el 2025 se proyecta que la inflación siga bajando a un 5.2% y a un 4.7% respectivamente. Em, ya para estas fechas, 2022-2023, ya el presidente es Gustavo Petro. Él ha hecho varios esfuerzos por em, pagar esa deuda al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es un mecanismo administrado y gestionado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y justamente en esos años pues vemos ya una caída. Obviamente hay un incremento progresivo del precio de la gasolina porque hay que pagar esa deuda pues para poder que esos subsidios se puedan seguir sosteniendo. Yo me encuentro en el departamento del Meta, y en este caso para su capital Villavicencio se ve una inflación baja de 2.94% en 2019 y 0.97 en 2020. Luego aumentó, estamos hablando de tiempos de pandemia, 7.04% en 2021, ya vamos pasando pandemia,
y alcanzó su punto más alto en 2022 con un 13,56. Mm, Personalmente, creo que Villavicencio es una ciudad bastante costosa en comparación con ciudades como Ibagué o como Armenia. Bueno, posteriormente comenzó a disminuir su inflación, llegando a un 7,19% en 2023 y 4,80% en 2024. Entonces, eso se muestra pues que después de un incremento fuerte en los precios, pues la ciudad ha ido reduciendo gradualmente la inflación, no solamente en la ciudad, sino pues a nivel general en el país. Para este ejercicio yo he seleccionado dos objetivos del desarrollo sostenible, ODS, hacen parte de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, para este caso concreto. El primero es el ODS 1, fin de la pobreza, y cómo afecta o cómo se relaciona la inflación con esto, pues al haber un incremento de los precios, pues las familias, digamos que pueden comprar menos bienes o productos, porque también es la pérdida del poder adquisitivo. Entonces, esto afecta principalmente a hogares o a familias o a personas vulnerables cuyo ingreso pues se ve mm, mayormente afectado en valor, en el valor de la moneda, y por eso digamos hay una correlación o una relación directa con este indicador. El segundo objetivo es el hambre cero, muy correlacionado, porque precisamente cuando hay un incremento de los precios, pues muchas familias tienen que ver reducida esa canasta familiar. Entonces, si una familia consumía 3 platos de comida al día, como estos precios han subido, entonces ya de repente no podrán consumir tres, sino dos o quizás un plato de comida. No solamente tienen que quizás consumir menos cantidad, sino también se afecta la calidad, y esto al final se vuelve un problema porque pues muchos alimentos que por ende son más costosos son de mejor calidad y tienen un mayor impacto en la buena alimentación y nutrición, y eso también va a afectar no solamente la buena alimentación, sino la buena nutrición de las familias. Entonces se convierte en una situación de cadena. ¿Qué va a pasar con las familias donde padres que tienen 2 y 3 hijos? ¿Y qué va a pasar con la alimentación de estos niños? Entonces es una relación directa con el fin de la pobreza y hambre cero en cuanto al indicador de inflación. Bueno, unas conclusiones personales. La inflación, un indicador fundamental para medir, digamos, los precios en la economía o cuánto está perdiendo la moneda valor frente al dólar. Recordemos que la moneda de referencia para el mundo entero es el dólar estadounidense. Em, la inflación, pues, impacta directamente en la pobreza, en el acceso a ciertos bienes, a ciertos servicios, impacta directamente a nivel de la inflación de alimentos, ¿no? En cómo se cubren esas necesidades básicas, esos nutrientes, esa nutrición que los niños y las niñas pues necesitan, y pues en general el hogar. Entonces, la inflación, pues, repitiendo, tiene una relación directa con esos objetivos del desarrollo sostenible y, bueno, yo creo que es una tarea de los bancos centrales, en este caso de Colombia, Banco de la República, que a través de las tasas de interés, eh, digamos que regula o controla esa actividad económica, esa dinámica económica, perdón, bajo las tasas de interés, porque se incentiva el crédito, se incentiva la inversión. Lo que se necesita es mover el panorama económico, pero cuando empieza a subir esa inflación porque la gente está comprando mucho, entonces se suben los precios, entonces pues de repente bajan las tasas de interés para desacelerar la economía, desincentivar el crédito, que sea más costoso, las tarjetas de crédito, los préstamos, etcétera, y de esta forma es como los bancos centrales pues regulan, ¿no? Esa dinámica económica como un freno de mano para un carro, ¿no? Aceleran, frenan, aceleran, frenan. Entonces es como una analogía que hago. Y la bibliografía que utilicé para este caso la proporcionada por la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristian Eduardo Toro, del programa de Administración de Empresas. Muchas gracias.